Bienvenidos a otro episodio de Apelotardados. Hoy estaremos hablando de masculinidad tóxica en el fútbol. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube, o escribirnos en nuestro correo electrónico apelotardados@gmail.com. Esto es Apelotardados. Apelotardados, con una pelota siempre retardados. Apelotardados, siempre, siempre. Hoy tenemos un programa especial. Nos acompaña Cindy Borrero. Cindy Borrero es historiadora de la Universidad de Antioquia, especialista en cultura política y derechos humanos de UNAULA, candidata a magíster en educación y derechos humanos y con estudios en género de universidades de Chile y México. Cindy, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué quieres agregar a esta presentación? No, está súper bien. Muchísimas gracias a ustedes tres por este espacio y bueno, a las personas que nos escuchan, un saludo muy grande y además porque creo que estos espacios de podcasts y todo lo que se ha, digamos, generado en medio pues de esta pandemia son muy necesarios para que la gente tenga la posibilidad de escuchar más allá de las noticias tan terroríficas que reiteradamente nos están llegando. Gracias a ti, Cindy. Como es típico, comenzamos con la pregunta, señores, ¿qué se están tomando? Esteban. Muy buenas tardes para todos, para Cindy, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y les confieso que me he prendado de la Poker Roja, no es por hacer la cuña, pero está bastante buena, se la recomiendo. Yonda. Me estoy tomando, como dirían los mexicanos, una caguama, 1 litro de Imperial. Cindy, ¿estás tomando algo? Sí, agüita base calor. Y el profesor. Ya los oyentes saben que estoy en Tenerife y estoy tomándome una dorada especial, una cerveza originaria de esta tierra. Pasemos con los bar saludos. ¿Quieren saludar a alguien en este programa? Yonda. Sí, quiero saludar a la familia de Inés Neto Galbao, que nos escucha desde Seixal, en Lisboa. Esteban. Hoy no tengo bar saludo. Hoy... Cindy, como puedes ver, tenemos esta dinámica de saludar a personas que creemos que nos pueden llegar a escuchar. Tal vez quieres saludar a alguien. Bar saludar. Bueno, voy a saludar a mis amigas que les encanta también hablar de fútbol y son a Cici Carolina, que está en Montería, y a Catherine Elena, que está en Cali, en el Valle del Cauca. Bar saludo. Y bar saludo para Natalia Vázquez, que nos escucha desde Itagüí. Entramos en materia. Tal vez es un título muy aparatoso, masculinidad tóxica. Comencemos a desmenuzarlo. Para eso tenemos a Cindy. Comencemos definiendo la masculinidad. Uy, súper teso, porque digamos que dentro de los estudios sociales es un concepto muy nuevo, muy reciente, que también plantea la posibilidad de dialogar frente al mundo de lo privado y el mundo de lo público, es decir, no a dejarlo solamente a que el concepto de masculinidad nos está hablando de las prácticas que le corresponden al ámbito de lo masculino, sino que también nos va a hablar de la cultura en la cual las sociedades se han organizado históricamente y le han dado entonces vida a unas diferenciaciones entre lo que hace el mundo masculino y lo que hace el mundo femenino. Y en ese mundo de estereotipos o construcciones sociales que nos hablan de ideas, no solamente vamos a tener, digamos, como que lo masculino está representado en un color como el azul, o en unas prácticas rudas, o en unas prácticas muy definidas, como que los hombres no lloran, o que los hombres son los que tienen que hacer los trabajos fuertes, sino que también nos va a hablar de unos valores moralmente aceptados y que a su vez entonces van a relegar las prácticas de lo femenino. Es decir, la masculinidad lo que nos está hablando es cómo se materializa el patriarcado dentro de una sociedad. Siguiendo con lo que estaba comentando, entonces podríamos decir también que lo masculino o la masculinidad se ha construido no solo como una exclusión de lo femenino, sino también de otras posibilidades no binarias.
Bueno, el comentario es súper importante para hablar algo también de un concepto que se cruza y que es muy reciente también en los estudios sociales, y es la interseccionalidad, porque si bien hablamos de la masculinidad como un concepto homogéneo que creeríamos que cobija a todos los lugares en todas las sociedades, cuando lo atravesamos por el concepto de interseccionalidad, también tenemos que comprender es como la condición económica, las costumbres, la raza, todo eso también entra a jugar para analizar esa masculinidad, cómo se materializa, porque no es lo mismo comprender la masculinidad en un país como Colombia a hablar, por ejemplo, cuál es el concepto en un país como, no sé, voy a decir la Francia más avanzada e ilustrada, o cómo también se dan los debates en el seno de Estados Unidos, o cómo hay una presencia también de nuevas discusiones epistemológicas en el campo, precisamente de la discusión sobre la masculinidad en África, y en el campo de la diversidad sexual va a ser muy determinante, porque lo que está provocando también es reacciones inmediatas frente a ese concepto que ha permitido institucionalizar las prácticas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la orientación sexual, pero también hablamos de las personas con discapacidades, cuando hablamos del término de religión y cómo también eso se va a atravesar por los conceptos de masculinidad, vamos a hablar de unas características propias, o por ejemplo las escuelas que se están haciendo en México con las masculinidades alternativas, lo que se plantea incluso en Colombia, por ejemplo, algo tan avanzado como lo hace la gobernación de Antioquia, y eso no es publicidad política pagada, sino con las escuelas de masculinidades divergentes, ¿cierto? Es como nos planteamos también desde la vida cotidiana la inserción, o le damos entrada a algo que no solamente se va a delimitar a hablar del hombre y la mujer, sino que también hay personas y hay grupos sociales que hoy no se reconocen dentro de ese mundo binario del que somos, digamos, un legado histórico, sino que tal como lo demostró, digamos, la marea verde en Argentina, hoy en día hay que dar una discusión si estos conceptos todavía son categorías de análisis reales sobre las condiciones que tenemos en este momento en nuestras sociedades, o por si el contrario son conceptos tan angostos, tan antagónicos, que ya lo que estamos viviendo es precisamente que la diversidad sexual nos trae todo un horizonte nuevo de discusión. Cindy, estás tocando tal vez tangencialmente un tema que he visto en muchos debates, y es si la mujer debe aspirar a tener los mismos derechos del hombre en ciertos espacios o crear sus propias reglas. ¿Sería bueno seguir pugnando por un desarrollo del fútbol femenino, o pensar que simplemente hay un fútbol y uniéndolo con lo que estamos diciendo de abolir esa perspectiva binaria, simplemente que en el fútbol jueguen personas? Bueno, eso es una pregunta muy polémica, provocadora, disidente, disruptiva. O sea, ahí ya entramos en unas discusiones bien profundas, porque lo primero es que los derechos no tienen, digamos, como género. De ahí partiríamos, porque tal como si nos vamos, digamos, bueno, voy a hacer esta pequeña introducción para poder responder la pregunta por el fútbol femenino actualmente, pues porque lo primero es que cuando se da la Revolución Francesa y se crean las, digamos, las democracias modernas, quienes fueron las principales excluidas de este proceso democrático, que además se planteaba como la posibilidad de ampliar los derechos de la ciudadanía, fueron las mujeres, y ahí vamos a tener la vindicación de los derechos de las mujeres, o la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres, como una reivindicación precisamente de preguntarse si realmente la construcción de la democracia, como se estaba haciendo en ese momento en Francia, iba a permitir que las mujeres fueran consideradas ciudadanas de primera categoría. Y del siglo XVIII a este nuevo 2021 todavía nos seguimos preguntando eso. Y en muchos lugares todavía se sigue dando la discusión cuáles son las perspectivas que tiene el movimiento feminista para hablar de reivindicación de los derechos, en relación si son los derechos de los hombres, los privilegios que ellos tienen, los que queremos conseguir o los que queremos alcanzar. Una discusión además profundamente álgida, y que, lo vuelvo a repetir, hoy en día con la discusión sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos tiene muchísima más incidencia política. Y ahí viene una frase que me parece muy importante de una profesora argentina, y ella decía, Brenda Dalana decía, el fútbol será feminista, disidente y profesional, porque hoy también
se viene dando también una discusión. ¿Por qué el fútbol femenino aparece como un deporte amateur y no se le dan las garantías laborales? Cuando uno analiza la liga profesional femenina en Colombia, uno le da tristeza que el presidente de la DIMAYOR entre a decir que hay que esperar que lleguen los patrocinadores de la liga para poder darle las garantías para que inicie el torneo de las mujeres en nuestro país. O sea, bueno, Cindy, perdón, creo que ya estamos adelantando un tema del fútbol exactamente en Colombia. Esto vamos a tocarlo más adelante. Quería decirte que estabas tocando el tema del cuerpo y la decisión sobre el cuerpo. Y precisamente el fútbol se juega con el cuerpo y a veces se les pide... ahora hablábamos extra micrófono de que las mujeres sean más femeninas y que por eso el fútbol femenino tiene repercusión. Ahora leí una frase que en este momento parece increíble de Joseph Blatter, que fue presidente de la FIFA, que llegó a decir: el fútbol femenino no se vende porque las mujeres no se visten como en el voleibol. Yonda tiene una pregunta. Empezamos hablando de la masculinidad, a definirla, pero ya empezó a introducir el tema del fútbol. ¿Cuál es su perspectiva sobre cómo se desarrolla este tema de la masculinidad dentro del fútbol? Porque era algo que comentábamos ahora antes de empezar el programa, que pareciera contradictorio que dentro del fútbol conviven esos temas de masculinidad tóxica, entre comillas, pero también la cuestión de aparentemente una suspensión de los valores masculinos, porque si en la vida diaria lo masculino está en torno a el estoicismo, es decir, no expresar emociones, en el fútbol se da esa cuestión de celebrar con mi compañero, abrazarlo, besarlo, mostrar lo que siento y al mismo tiempo ser el rudo, el contrincante, el enemigo del equipo contrario. No, es súper importante la pregunta, además, porque, por ejemplo, cuando los niños están chiquitos, siempre hay una pregunta, dos preguntas hostigosas. Bueno, ¿y usted qué equipo es? ¿Ya tiene novia? ¿Cierto? Esas son las dos preguntas que más les dicen a los niños cuando están chiquiticos, como para hacerlos parte de un todo en el cual se sientan reconocidos y se sientan, digamos, como aceptados, porque va a ser muy determinante también todas las características que de ahí se adquieran en esos, digamos, primeros años de vida que son tan importantes en la definición, digamos, como de gustos y de identidad propia. Y va muy de la mano también con la historia del fútbol, que es además muy interesante poder comprender ese pasado histórico que tiene la Edad Media, cómo empieza los primeros, bueno, aunque hay historiadores que hablan de que el fútbol incluso se puede encontrar en las culturas prehispánicas, en lo que era México y en algunas otras culturas en América Latina, ¿cierto? Pero también es importante, y lo digo en qué sentido, porque el fútbol como expresión de identidad nacional va a ser muy determinante para los hombres y sobre todo porque permite también hacerlos parte de como de un bando que se va a sentir muy, ¿cómo lo digo? Es que no quiero decir una palabra muy grotesca, pero que los Dila, para eso estamos. No, quiero encontrar una palabra, un sinónimo, pero que los haga... No me va a dejar. Sí, hágale. Lo grotesco hace parte de nuestra realidad. Pero bueno, o sea, lo voy a decir, o sea, que los haga sentir como los más machos de los machos en la construcción de esa masculinidad fuerte y además que los haga, digamos, ver como la figura a seguir dentro de sus comunidades. Entonces, en esa cuestión, más allá, digamos, que como de unos aspectos simbólicos, lo que viene también en la construcción de unos discursos corporales muy fuertes, como lo decías tú. Entonces, el abrazo o la celebración que se hace conjunta cuando se está en un campo o en un estadio pasa a un segundo punto porque lo que se está viendo es que pertenecemos precisamente a un orden establecido que nos permite este tipo de libertades
libertades dentro de lo simbólico que ejerce precisamente los escenarios dentro de los cuales se desarrolla, digamos, como el fútbol y estos asuntos, pero que si, por ejemplo, uno se da cuenta también, esto tiene unos límites. Hace algunos años, como uno de dos, en un partido de Nacional, enfocaron la cámara en una celebración a dos personas, dos hombres, que se dieron un beso, ¿cierto? Y de ahí vino como la ridiculización de estas dos personas frente a su orientación sexual. Entonces, claro, hay unas justificaciones ideológicas, evidentemente de orden patriarcal, frente a cómo se manifiestan los afectos o los roles dentro de lo que se considera también es el campo de batalla, es decir, el estadio, pues cuando se podía ir, pero que también se instalan entonces unos discursos de violencia e invisibilización de la diversidad sexual. Entonces, digamos que esa pregunta es muy amplia y han emergido ahí unos diferentes tipos de análisis también para mirar que aún cuando hay la posibilidad o hay un sustento también de pertenencia a un grupo, hay unos límites frente a cómo esa masculinidad también empieza a cercenar la posibilidad de expresión al interior mismo de ese espacio. ¿Dónde quiere seguir con el tema de la sublimación de lo homoerótico? No, solo que me pareció muy interesante, que era algo que no había contemplado, que al final no sería tanto como una suspensión o una válvula de escape de valores masculinos que se reprimen en la vida común, sino una reafirmación de esos valores, porque lo que se está sublimando al final es la pertenencia a una tribu. Como dicen orgullosos los un equipo cuando un equipo rival es goleado, que lo cogieron por detrás, es una de las clases, ¿cierto? Y de hecho, sí, el fútbol sublima eso, es violar la intimidad del otro por la parte trasera. Esteban está muy callado. Estaba pensando en todo lo que están diciendo ustedes y Cindy, es muy interesante y llama la atención especialmente por algo, porque, a ver, este tema genera mucha resistencia, sobre todo por una clase de afición que está muy aferrada a unos valores tradicionales del fútbol. Y si uno lo mira en el gran panorama, es muy curioso porque el fútbol, a pesar de que como deporte moderno se crea en la segunda mitad del siglo XIX, y listo, fueron cambiando las reglas, con pues, lo que tiene que ver con lo técnico, con lo deportivo, pero en lo vivencial fue dominado por este discurso, digámoslo, machista durante todo este siglo y medio, y ahora que se vienen a dar esas transformaciones sociales tan tesas, especialmente con los derechos de las mujeres, en lo laboral, pues en el manejo de su cuerpo, con la libertad de expresión, todo lo que implica todos los derechos que, como ya lo dice Cindy, no son de género, sino que son humanos y que deben incluir a todo el mundo. Entonces, empiezan a darse estas discusiones que estaban atrasadas de inclusión y de cómo se tenía que vivir el fútbol femenino, y genera mucha resistencia. Y a mí lo que me da risa es que era algo que en algún momento iba a suceder, y los cambios, hay personas que lo resienten porque creen que son muy rápidos. Yo creo que estaban represados, y todo eso parte de acciones políticas. Voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos el fútbol femenino es muy popular, es muy importante, y tienen referentes que no solamente hablan de la parte de remuneración de las deportistas, sino tienen voz política. Entonces, si ustedes conocen creo que era la capitana de la selección femenina, Megan Rapinoe, que incluso hubo un momento donde ella enfrentó al presidente Donald Trump con esos comentarios homofóbicos, y es que lo que nosotros sabemos que hizo este señor, y la señora se volvió un referente. Y la pregunta que yo le quería hacer a Cindy es, en el contexto colombiano, ¿usted cree que el fútbol femenino está en posición de hacer como esa clase de interpelaciones políticas como suceden en otras partes? No. Y no, porque pues primero, si uno se pone a ver, estamos en un país atrasado políticamente muy fuerte, digamos, aquí la conciencia sobre la participación política es mínima. Si uno se pone, digamos, como a analizar, por ejemplo, y en esto voy a hacer un paralelo a los grandes ídolos de la selección masculina
mayor pues de nuestro país, pues uno ya ahí empieza a ver precisamente cómo en nuestro país han querido también hablar de que el fútbol no se puede politizar porque precisamente es un deporte y que no nació con un objetivo de discutir frente a cuáles son las situaciones que vive el país. Y es lamentable también, pues porque, por ejemplo, uno se puede dar cuenta a través de la historia del fútbol que, digamos, han habido casos o han habido, digamos, se han desarrollado espacios en los cuales, digamos, los deportistas y en este caso los futbolistas sí son importantes para las causas que se desarrollan en su país. Incluso aquí cuando se destapa todo lo del abuso por parte fue el fisioterapeuta, ¿cierto? No sé si me recuerdan ustedes bien, de la selección femenina mayor de fútbol. Sí, un tipo de apellido Luna, fue una selección juvenil. Sí. No, ¿cuáles de fueron? mayores femeninas, sí. Sí, no, de la selección mayor, sí, de mujeres. Cuando sale todo este escándalo de las mujeres de la selección mayor, la mayoría de la prensa empieza a rodear primero, digamos, al victimario que a las mujeres y les dicen que la culpa era de ellas por no denunciar a tiempo, por estar en deportes que no son de mujeres, por estar en espacios que además no son para las mujeres y volvemos entonces al punto, ¿cierto? Es el reflejo de nuestra sociedad en lo atrasado que estamos en nuestro país y que precisamente uno esperar una voz reivindicativa en el fútbol, tanto femenino como masculino en Colombia, no lo veo lastimosamente, porque lo que se analiza es un miedo a una repercusión individual en nuestro país que siempre ha sucedido. Por ejemplo, aquí hubo algunos señalamientos de deportistas mujeres que se han dedicado, digamos, como a cuestionar el poder político o hacerse frente a una causa social. Y ahí está María Isabel Urrutia, que además fue señalada en sus momentos, a la cual le cayó, digamos, como toda una serie de críticas frente a que los deportistas y menos las mujeres tenían que hablar de política porque sus derechos estaban circunscritos a la profesión que ejercía y que los deportes no podrían estar también politizados. Pero que cuando uno se va, pues, y no solamente el ejemplo de la capitana de la selección de fútbol de Estados Unidos, uno puede encontrar voces que sí están demostrando que los deportistas sí deben de tener como una posición política frente a lo que pasa en su país, sino casos como los de la selección de Chile, cuando el país empieza todo este proceso de movilización, allí abiertamente Arturo Vidal y, ¿cómo se llama? Gary Medel. Gary Medel salen a hacer sus pronunciamientos durante los partidos de la selección chilena y a decir, estamos de acuerdo con el estallido social que está pasando en nuestro país, pero pues pregúntense si ustedes verían a James Rodríguez, a Falcao, apoyando la movilización del 2019 en nuestro país. No, por supuesto que no. Pero Cindy, tal vez, perdón. Voy a cerrar con eso. Tal vez a veces esperamos que digan lo que queremos escuchar, porque yo recuerdo cuando Abel Aguilar habló en contra del plebiscito por la paz y mucha gente le cayó ya diciéndole, usted es futbolista, no hable de política. A veces siempre también es que esperemos que hablen, pero queremos que hablen lo que nosotros queremos escuchar. Claro, y ahí voy a terminar con algo. Por ejemplo, cuando estábamos en Rusia de 2018, cuando todo el mundo empieza a conocer la historia de Luka Modric, todo lo que pasó en su país, todo lo que fue la historia en la cual él desarrolló su carrera, sus primeros pasos y en las condiciones en las que hizo su proceso deportivo, uno también comprende que uno es sujeto histórico de un contexto en el cual también le va a meritar unas características propias para tener una perspectiva sobre su país. Ahora bien, esto no se trata solamente, como lo decía John, ¿cierto? Digamos, de estar ligado a una causa política, pero sí tener la capacidad de hacer un análisis frente a cuáles son las condiciones objetivas de su país. Y en eso también podríamos hablar de muchos jugadores a nivel latinoamericano que, si bien no están con las causas de la movilización social en sus países, sí tienen una perspectiva frente a lo que significa también el ejercicio del deportista, y sobre todo porque no estamos hablando ni de béisbol ni de ciclismo, estamos hablando del deporte que en nuestro país es el más importante y el que más mueve masas. A la final estamos esperando mucho de personas porque son figuras públicas, pero que no son muy diferentes de la mayoría de la población. Nadie les recrimina, no sé, a un mecánico o a una ama de casa su posición, por llamarlo de alguna manera, atrasada, porque es ama de casa o mecánico. En cambio, a estos tipos que son futbolistas, que son famosos,
por no expresarse o por no tener una posición, se les exige mucho, se les critica, pero sabemos el contexto en el que ellos surgen, sabemos el contexto de nuestro país, hay gente que vienen de barrios, la mayoría vienen de barrios pobres, no tienen formación política como la mayoría de colombianos, tenemos una idea distorsionada de lo que es la política. Entonces, al final, no debemos poner o no debemos exigirles a ellos lo que en realidad le debemos exigir a los políticos. Por esa ignorancia, deportista. cuando participan, no nos gusta lo que dicen. Mencionaba Abel Aguilar cuando hablaba del plebiscito por la paz. O Nairo Quintana, Duque. ¿cierto? Que se declara uribista. Cuando lo hacen, simplemente saben que están ganándose enemigos. Entonces, por eso prefieren quedarse callados. Esteban quiere decir algo. Yo creo que lo que se está diciendo en este momento, y como para reencauzarlo otra vez con lo de la causa feminista y con lo de la masculinidad tóxica en el fútbol, es, a ver, no es porque se les esté exigiendo, yo espere que tengan que salir unos referentes, ya ustedes lo manifestaron, es muy difícil en un país como este, pero yo creo que pocas acciones o aspectos de la vida son apolíticos, y por lo menos, y sobre todo en un país en el que hay tantos problemas laborales y cosas como eso, es importante que se den esa clase de discusiones y que algunos empiecen como a asomar la cabeza o a dar la cara, pero ustedes tienen razón, es muy difícil. No es por hacerles la exigencia, es lo que quiero claro, sino que quede claro, perdón. Cindy. Yo iba a decir dos cosas frente a ese punto que estábamos tocando. Lo primero es que uno sí espera, por ejemplo, respuestas en el caso que yo comentaba antes sobre el escándalo en la selección mayor de mujeres. Fue la fisioterapeuta, no me acuerdo, Carolina algo, la que denunció precisamente el maltrato y el acoso y el abuso sexual al interior de esta selección, y uno esperaba mínimamente una solidaridad de sus compañeros de la selección masculina frente a este caso que se está dando. ¿Y por qué no lo dan? Uno se preguntaría muchísimas respuestas frente a ese tema, pero ¿Y también... qué piensas? ¿Cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis es... No? Uno, pues que no les importa evidentemente el tema del fútbol femenino porque es un asunto de señoritas que deberían de estar en lo privado haciendo otras cosas que no les corresponde. Y lo segundo, porque va relacionado finalmente para responder que se me había quedado en la garganta las apreciaciones frente al tema que estábamos hablando de lo político en el fútbol, y es que hay un statu quo que le sirve a muchísimas personas y las cuales no quieren ni discutir ni les interesa ponerlo en una reflexión para desacomodarse de sus lugares de privilegio, porque evidentemente estar en una posición privilegiada en un mundo en el que además las condiciones son muy adversas para la mayoría de las personas es muy placentero. Y ahí lo relaciono con algo, es que en el fútbol la posición política sí debe importar, y se han dado unos momentos históricos muy interesantes para uno plantear que es que el fútbol sí sirve también como un instrumento político, porque no nos podemos olvidar Mussolini, Italia 1934. Claro. Y Videla, Argentina 1978. O sea, tenemos dos mundiales politizados, dos mundiales en los que además se discutía precisamente por qué dos dictaduras, por qué dos regímenes políticos hacían uso de sus territorios para instrumentalizar precisamente el deporte más popular. Estoy de acuerdo con casi todo lo que dices, Cindy. Bueno, quisiera agregar un caso positivo que es Sócrates en Brasil, que con la revolución que inició desde Corinthians, con su popularidad, reinstauró la democracia. Sí, John, ¿quieres decir algo? Quería comentar que, bueno, yo no estoy diciendo tampoco que el fútbol debe ser apolítico o que los deportistas no deben tener posición política. Yo creo que es que no debemos esperar mucho de los futbolistas colombianos. En este programa varias veces hemos hablado de cómo ha afectado el fútbol este cuento de la mercantilización del deporte, ¿cierto? Y creo que es muy bueno porque nos da la oportunidad de hablar de lo que ahorita Cindy nos planteaba de la remuneración de las jugadoras. Y a ver, de cómo hay personas que todavía resisten eso o que se oponen a que las jugadoras ganen lo mismo que los jugadores de fútbol. Yo debo aceptar que hubo un momento donde yo defendía la posición de que no debían ganar lo mismo, hasta el momento en el que uno empieza a entender que primero ellas no se deberían considerar todavía como amateurs cuando ya se supone que no hay ligas profesionales para eso. ¿Cuál es el problema? Que ahora, como lo hemos discutido en tantos programas, tanto dinero mueve el fútbol
y las figuras, como usted lo está planteando hasta ese momento, se vuelven tan importantes y las cosifican y las ponen como una especie de pedestal y las utilizan para vender un sinfín de cosas, cosas que son ajenas al deporte, pero todo se traduce en últimas en qué es lo que va a vender. Y el maestro es el que más ha insistido esto en otras emisiones. Es como que el fútbol está secuestrado en este momento por unas autoridades que no les importa lo deportivo, solamente los rendimientos económicos. Y a ellos no les interesa por ahora, creo yo, que si el fútbol femenino no les deja suficientes réditos, pues no lo van a patrocinar. En Europa uno ve que de pronto ya esos grandes equipos como el Atlético, el Real, ya tienen unas divisiones femeninas a las que les trabajan y allá, pues porque son otras clases de culturas, pues ya el fútbol femenino está más desarrollado, pero todavía no hemos llegado a ese punto, a que se empiece a considerar que es que si tiene suficiente apoyo, puede ser igual de interesante y pueden haber igual de figuras al nivel de Messi y de Cristiano, sino que no se les ha dado la oportunidad. Maestro. Antes de que nuestra invitada comente sobre eso, para agregar a esta pregunta, si en realidad es una cuestión de salario, bueno, si en realidad se necesita que ganen lo mismo, o es en realidad el fondo es que le reconozcan los derechos laborales, deportivos, como profesionales de un deporte, que deben tener las mismas condiciones, no necesariamente de salario, pero que deben deben practicar el deporte con dignidad, que es al final no, ahora lo que se Cindy resume eso. mencionaba el fútbol colombiano y decía de el presupuesto que se otorga al fútbol femenino, pero hay algo básico en Colombia y es que cada año se discute si va a haber liga o no. O sea, partiendo de ahí. Es increíble. Sí, es ¿Quiere comentar algo? Pues varias cosas. Lo primero es que según la FIFA, alrededor del mundo hay más de 26 millones de mujeres que juegan al fútbol de manera regular en más de 179, 180 países, ¿cierto? Eso es un balance que nos permite comprender que el fútbol, digamos, a nivel mundial viene en un crecimiento muy importante y que también, digamos, como la formalización de los contratos laborales es también la forma en la cual se analiza qué tan serio, no decirlo como serio, o qué tanto de real hay en el reconocimiento del fútbol femenino como una profesión en realidad. Y ustedes no sé si se acuerdan que hubo un escándalo, otro escándalo, aparte del de acoso y abuso sexual, pero hubo unas denuncias que hicieron las jugadoras en el 2009 cuando empezaron a contar que la Federación Colombiana de Fútbol no les pagaban, no les daban vuelos internacionales, los uniformes llegaron viejos y usados. Que a ellas les tocaba asumir muchos gastos, ¿cierto? Exactamente, empezaron a cortar jugadoras que hablaban denunciando este mismo tema, Your Ladies, por ejemplo, también denunciaba este asunto. Ella, pues ahora que está en uno de los mejores clubes también a nivel internacional, están en el Milan, ¿cierto? Sí, está en el Milan. Ella hace unos comparativos de las condiciones de nuestro país y lo que viven ellas, digamos, en Europa. Y aquí hay algo bien importante, la pregunta que ustedes hacen de si esto es una cuestión de salarios, porque también lo ponía la capitana de Estados Unidos frente a los salarios que ganaba ella y lo que ganaba Messi o Cristiano Ronaldo como capitanes de sus selecciones. Y aquí también hay una discusión, pues más allá también de que debe de haber una remuneración equitativa frente a cuáles son sus labores, también debe haber un reconocimiento sobre que el fútbol femenino es una profesión, porque entonces ahí vamos a derrumbar una serie de elementos. En Argentina, solo hasta el 2019, San Lorenzo fue el primer equipo de fútbol que firmó 8 contratos laborales con 8 jugadoras, pero que cuando se hacían, digamos, como el análisis de esos contratos laborales, eran equitativos a los contratos laborales de los jugadores de la categoría C del fútbol profesional masculino. O sea, vamos a entrar entonces nuevamente a discutir, bueno, vamos a hacer, digamos, una discusión frente a si la remuneración económica tiene que ir a la par con la del equipo masculino o debe empezarse a dar
un proceso precisamente de ampliación de los espacios, de credibilidad en que el fútbol femenino no es amateur, sino que es una profesión como tal, de que la Federación Colombiana debe de ponerle, digamos, toda la seriedad para que el equipo mayor tenga las condiciones necesarias para participar de los juegos, por ejemplo, los panamericanos, los bolivarianos, los centroamericanos y el Caribe, darle la seriedad, por ejemplo, cuando el Huila gana la Copa Libertadores femenina, ¿cómo regresan? ¿Y cuál es el mayor triunfo del Huila como institución? Ganar a Libertadores con el equipo femenino. Sí. Es que con las condiciones que estamos mencionando, el fútbol profesional femenino colombiano ha logrado mucho. Yo recuerdo que fue a un mundial de mayores y le ganó a Francia, que es una potencia en fútbol femenino. Con este apoyo, la selección Colombia durante muchos años solo fue a 1 o 2 mundiales, en muchos años y de mucho apoyo. Pero bueno, ¿qué tal si bajamos un poco el tema y vamos un poco al color del fútbol, al folclore? Ustedes todavía en el folclore que ven de estos vestigios de masculinidad que podríamos llamar tóxica. Yo menciono, por ejemplo, a las porristas. Todavía veo esos grupos de porristas alentando a hombres, mujeres semidesnudas al lado de hay porristas, la raya. Hay porristas en los partidos femeninos. No hay porristas. Sí. No hay porristas. También puedo mencionar, estábamos ahorita hablando no sé, yo nunca he escuchado una relatora, una mujer que relate un partido de fútbol y que sentiría la gente cuando escuche la voz. Ay. Sí, pero o sea, ¿en qué momento de la historia estamos? Y yo nunca he escuchado una relatora. Y todavía parece un extraterrestre, una mujer que pite un partido. Un árbitro. En nuestro país, el ejercicio de comentarista de fútbol nace hipersexualizado. Entonces, si uno se pone a ver los programas como Netso o, bueno, canales en ESPN o, por ejemplo, también en Fox, ¿cierto? Uno puede ver que en Colombia no importa más el marketing que realmente la formación de la mujer que va a estar en ese espacio haciendo el análisis y la reflexión frente a la jornada que se está viendo. Y lo digo, Andrea Guerrero, Sheila, Melissa Martínez, mujeres muy bonitas, mujeres muy pomposas, pero que cuando llegan a esos escenarios con 4 hombres a discutir sobre la jornada o a hablar sobre el análisis, no sé, del Mundial, de Rusia, de Brasil, empieza a verse también un desnivel y una objetivización de la participación de ellas en ese espacio. Contrario a unos escenarios, por ejemplo, no sé, si uno también canalea, los argentinos son los que innovan, digamos, como en esos formatos pues, de análisis futbolístico, hay unas connotaciones diferentes, aún cuando se sigue hipersexualizando la participación de las mujeres en esos espacios. Para nuestros oyentes, Cindy es hincha de Nacional y seguidora del fútbol colombiano. A mí me gustaría que ella nos dijera ¿qué tanto conoce o cómo está la situación del equipo femenino de Nacional en este momento? Bueno, Nacional es uno de los 3 clubes en Colombia que formalizó los contratos laborales con el equipo femenino, lo cual es una cosa muy bonita, muy importante, y las jugadoras han tenido todo un proceso de acompañamiento muy bonito y que incluso pues eso sería para hablar solo de un podcast del equipo femenino de Atlético Nacional, porque además tiene unas historias de vida hermosísimas. Por ejemplo, la arquera Catherine Tapia fue, digamos, del ESMA, del Escuadrón Móvil Antidisturbios antes de ser arquera. Tiene una foto por ahí con Armani cuando hacía... En la UDA. Se entrenó en la UDA, sí. Posiblemente. Y atrapando papas bomba. Pero es una historia muy linda porque, bueno, primero fue del ESMA, pero ya viene un corregimiento en Córdoba, un lugar en el que fue muy atravesado por el conflicto armado en nuestro país, y el año pasado fue la primera arquera que convierte un gol en la liga femenina de nuestro país. Entonces, son datos y hay que darlos. Un equipo muy bien acompañado, tiene todas las garantías y son espectaculares. Yo creo que ¿Qué tipo de gol? ¿Cómo fue el gol? El gol de Catherine, bueno, primero porque se convierte en la primera arquera en, ¿cómo se llama? En hacer un gol. En hacer un gol, exactamente. ¿Cómo fue el gol? Hay video, vamos a dejar el link para que lo vean. Sí, señora, fue penalti. Y fue en un partido contra Bucaramanga el año pasado.
Bueno, ¿tienen más preguntas para Cindy? Sí, el equipo femenino nacional comparado con, no sé, con el de Santa Fe, el del América, ¿qué tan competitivo es? ¿Está Pues es que fuerte? ¿Mm? bueno, la verdad es que Nacional como equipo profesional en el ámbito del fútbol femenino fue por allá en el 2018 la constitución del equipo ya profesional como tal. Entonces digamos como que viene en un proceso de organización, de consolidar el proceso. Entonces realmente pues hay mucha motivación y hay todo un proceso que se está haciendo, pero no es el más destacado, digamos, en la liga femenina, pues porque hay unos equipos pues como el América femenino, que son unas mujeres súper con unas técnicas y un, digamos, posicionamiento técnico muy bueno. Entonces, son muy chiquiticas, hay que esperar, hay que darles, digamos, que evolucionen. Una Perfecto. Yo, pregunta, yo tengo, sí, David, sí. hay un equipo en Antioquia muy tradicional de fútbol femenino, no sé si tiene que ver algo con Nacional o Formas Medellín, íntimas. formas 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 íntimas. íntimas íntimas. con los dos, ha tenido relación ¿Qué con los dos. Pero ok. más que todo, cuando no había la profesionalización del fútbol femenino como liga como tal y digamos, los contratos en estos tres clubes en nuestro país, formas íntimas era la base de la selección Colombia femenina mayor. Entonces, ponía casi siempre la arquera, bueno, defensas y centrales. Era la base de la selección Colombia. Fue muy importante, sobre todo entre el 2015 al 2017, no, yo creo que desde el 2014 o algo así, pero siempre fue la base de la selección Colombia, formas íntimas, hasta que ya se hizo la profesionalización del fútbol en varios clubes en nuestro país. Cindy, una última pregunta de mi parte. Uno tiene la percepción de que las mujeres saben poco de fútbol, pero la verdad es que los hombres también saben poco de fútbol y se pone el foco en las mujeres. ¿Todavía sientes esto? Porque veo que eres apasionada y que sabes mucho del tema. Sí, todavía creo que se ve como que las mujeres vamos al estadio a ver las piernas o las pompas de los jugadores de fútbol, o si Juan Pablo Ángel está muy lindo, si Messi es apuesto, ¿cierto? Todavía hay como esa ridiculización frente al gusto que tenemos las mujeres por el fútbol. Incluso, por ejemplo, hay muchos hombres y muchos comentaristas de fútbol. Yo siento que parte de que no haya más mujeres comentaristas, analistas, es precisamente porque se cree que las mujeres no sabemos de planteamientos técnicos, ni siquiera sabemos, por ejemplo, analizar la diferencia, y eso lo voy a decir no por mí, sino porque es algo que he analizado, que hay la percepción de que las mujeres no saben cuál es la diferencia entre el lateral izquierdo y el lateral derecho, ni cuál es la función del 9, y cuál es la diferencia, no sé, entre un delantero y un volante. Entonces, claro, se quita como digamos el papel de aficionada de fútbol o como una persona que sí disfruta técnicamente de este deporte y se lo deja es en lo superficial, pues porque hay esa misma percepción frente al cuerpo de nosotras, pero sí creo que eso también parte de que las mujeres tengamos la posibilidad de posicionarnos en espacios en los cuales haya precisamente estas discusiones. Y voy a cerrar con eso antes de extenderme mucho. En el 2018 nosotros hicimos un grupo de análisis de Rusia con otros compañeros, y era muy paradójico que uno de mis, digamos, de mis compañeros de la tribuna era que yo estaba ahí solamente para mirar cuál era el futbolista más lindo de Rusia de 2018. Y digamos que el papel que yo asumí en este espacio era mirar la historia de los futbolistas y cómo llegaron precisamente a Rusia. Entonces por eso era que a mí me encantó lo de Modric, porque me parece que más allá del futbolista también hay una historia que nos cuenta unas condiciones muy importantes, o digamos la posición de Cristiano Ronaldo frente a Palestina, bueno, muchas cosas ahí, o Drogba, muchas cosas importantes también que hablar, tanto de lo técnico como de lo político y lo histórico. Si es que hay veces Más preguntas para Cindy. No, es un comentario solo que parece que en ese mundo de comentarismo y de periodistas del fútbol le vean como a las mujeres el deporte femenino como algo para que se entretengan, como que hay una mujer, hable de fútbol femenino, hable de deporte femenino, como si no tuviera las bases para hablar del deporte en general, ¿no? Como un papel ornamental, sí. Y parece que les dan como Sí, Pero sí. no, de hecho ni siquiera hablan de fútbol femenino, no de fútbol femenino. Hablan de temas como los que acaba de mencionar Cindy, de color,
de Yo temas quiero decir una cosa, en accesorios. relación Sí. a lo que dice John David, es que es súper importante porque miren que el papel que le dan a las esposas de los jugadores de fútbol en los mundiales es ver de qué diseñador es la cartera, cuáles son hacen el top de las 5 esposas más bonitas. Entonces, o sea, eso es pésimo el cubrimiento que le hacen desde el lado, digamos, o sea, cómo analizan las mujeres el mundial es, digamos, desde esa parte, como si fuera pues un asunto más de estética que realmente también hablar de los planteamientos técnicos de las selecciones y cómo llegan en condiciones físicas los jugadores. Es muy teso eso. Bueno, creo que esto fue todo con Cindy, pero tenemos un reportero, logró encontrar a Inés Galbao en las calles de Lisboa. Ella propuso este tema y tiene algo para decirnos al respecto. Hace un par de programas, una de nuestras oyentes nos invitó a hablar sobre machismo y masculinidades tóxicas. Hoy, tomando todas las medidas de bioseguridad, por supuesto, e intentando zanjar un poco las dificultades del idioma, la hemos animado a que, respondiendo un par de preguntas, de unos brochazos iniciales sobre lo que va a ser el tema del programa. Gracias por estar acá y ¿qué se está tomando? Olá pelotardados. Fiquei muito contente por saber que tinham aceito o desafio, o grande desafio de tratar de masculinidades no futebol. Obrigada por aceitarem, pelo convite para estar aqui. Então eu estou a tomar chá de limão com mel, porque está muito, muito frio a esta hora. Venham daí essas perguntas. Té de limón con miel, bastante apropiado. Yo además le agregaría un poco de jengibre. Un día de estos le compartiré una de esas recetas familiares al respecto. Pero bueno, a lo que vinimos. Sabemos que su especialidad es la antropología, más que el fútbol, aunque de niña, me contaba fuera de micrófonos, fue una gran seguidora del Benfica. Uno de nuestros panelistas, siguiéndose a su pregunta, o mejor a su propuesta, quería preguntarle cuáles son esos elementos de masculinidad tóxica o qué identifica usted por masculinidad tóxica, además de cómo cree desde su perspectiva que se promueve dentro del fútbol. Então, antes de mais um pequeno disclaimer, embora eu tenha sugerido falarmos aqui de masculinidades tóxicas, eu não sou a maior fã da ideia de toxicidade. Acho que ela impõe um filtro patologizante que deve ser questionado, mas pronto, talvez nos sirva para lançar aqui a conversa. A noção de masculinidade tóxica traz implícita uma ideia de contaminação, o que significa que num grupo de pares entre pessoas socializadas como masculinas, a interação entre essas pessoas facilita a adoção de comportamentos que vão ser prejudiciais à sua saúde emocional, mental e mesmo física. Estaremos por isso a falar de formas de ser masculino que são violentas, desde logo para quem as incorpora, mas também para quem possa contrastar com essa configuração identitária, seja por não corresponder a ela quando esperava que o fizesse, ou por se perceber como negação das qualidades viris que lhe são atribuídas. Acho que com isto em mente e em traços gerais podemos pensar no futebol enquanto uma atividade esportiva que foi construída como um domínio de exaltação e depuração das qualidades masculinas, de afirmação e reconfiguração das masculinidades, não por essência do jogo em si, mas porque este surgiu num mundo polarizado pela dicotomia entre mulheres e homens, onde os corpos femininos foram domesticados e excluídos, ou pelo menos dissuadidos, da prática de esforços físicos vigorosos. Assim, no futebol, podem coexistir diferentes arquétipos, diferentes formas de masculinidade, mais ou menos tóxicas, eu não sei bem dizer, mas pronto. Há depois também a dimensão de convívio associada ao futebol, e esta parece-me mais importante. Temos o grupo dos amiguinhos, que se junta para jogar na rua, e que talvez até integra alguma Maria Rapaz que tem mais jeito para a bola, que trocam os cromos dos seus jogadores preferidos e passam os dias inteiros a jogar Football Manager ou outro qualquer, enquanto sonham poder crescer depressa para imitar os seus ídolos.
Temos os balneários da equipa juvenil, onde os rapazes vão dando conta do despontar da sexualidade uns dos outros, vigiando maneirismos do corpo, e que talvez se possam juntar num bar de striptease para se emborracharem na celebração de algum troféu. Temos as claques que se organizam para combater as equipas adversárias num terreno mais anímico, que depois pode ser bastante materializado, na verdade, ou os adeptos que se reúnem num bar ao fim do dia para assistir a mais um jogo, enquanto bebem uns copos e, entretanto, se permitem expressar emoções e afetos, com aquela à vontade que não conseguem transpor para outras dimensões da vida, dado o estoicismo que os ensinou a calar sentimentos e a aguentar a solidão de qualquer sufrimiento. Ahí lo tienen, más claro no canta un gallo. Y bueno, ya para terminar, usted en su respuesta menciona que el fútbol se desarrolla en un mundo polarizado en el que el cuerpo de la mujer es domesticado. Me salió en verso sin mucho esfuerzo. Pero bueno, quería saber cuál es su opinión sobre el papel que cumple el deporte, y en este caso el fútbol, si es que tiene algún papel en esas luchas, si podemos llamarlas así, feministas. No sé si está de acuerdo en decir que a muchos niveles el feminismo es una disputa por el espacio público. ¿Qué podría decirnos desde su cosmogonía? Sim, sem dúvida que o acesso das mulheres à prática desportiva é também resultado de várias lutas feministas e de várias formas de fazer a luta feminista. Há depois outra questão que me parece importante e que é trazida pela emergência e consolidação do próprio futebol feminino, que é a ideia de que existe uma fronteira entre os sexos, desde logo limitados a um binário, os dois sexos, homens e mulheres, o que até ver tem impedido a organização do futebol em campeonatos e equipas ditas mistas, pelo menos ao nível profissional. E podemos dizer, claro, que esta é uma questão que atravessa quase todo o desporto de alta competição e que surge sempre que atletas transgênero ou intersexo, ou apenas pouco conformes à lógica binária, são impedidos de competir porque o teriam de fazer como mulher ou como homem, apenas uma das opções, porque se entende que os seus níveis hormonais lhes dão ou retiram vantagem na potenciação do seu corpo físico. Tudo isto apresentado como uma questão de justiça competitiva, enfim. Por isso eu gostava também de trazer aqui algo que permita desnaturalizar esta diferenciação entre homens e mulheres, que por se reconhecer nos corpos se toma como se fosse inevitável e não como o resultado dos processos de socialização num ou noutro género. Aqui há dias, numa conversa de chat com amigas, algumas das quais com bastantes apetências desportivas, praticantes de surf, natação, taekwondo ou futebol, uma delas partilhava o seu choque perante um programa que assistia num canal desportivo. Tratava-se de um programa onde toda uma equipa de futebol feminino, julgo que profissional, era alvo de uma operação estética para exaltar a feminilidade dos seus corpos. Isto substituindo o equipamento de futebol usual por vestidos justos, maquilhando-as, arranjando os seus cabelos, etc. A nossa amiga percebeu que a maior parte destas atletas estaria bastante desconfortável em todo este processo. Provavelmente, suponho, porque não tinha sido uma decisão delas participar em algo que transformasse a aparência desta forma, ou simplesmente porque não têm por hábito arranjarem-se assim no dia-a-dia. O que nos pareceu a todas ficar evidente é que toda esta operação traduzia uma violência sexista inacreditável, quase como reflexo da presunção de que o futebol feminino só poderá ter sucesso e ter espectadores que se presumem serem maioritariamente homens, se as mulheres que o praticam não deixarem de ser mulheres, e por isso também os seus corpos surgiam aqui extremamente sexualizados. Eu não sei se vocês interpretariam isto de outra forma, mas parece-me que é uma excelente ilustração daquilo que vos propunha abordar neste episódio. Ya escucharon, deja sobre la mesa unas preguntas bien interesantes para abordar. No nada, muito obrigado Inés por su tiempo y como curiosidad final, ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Rui Costa. Mais uma vez, obrigada por aceitarem o desafio. Estou muito curiosa para vos ouvir. Muchas gracias a Cindy por participar. Tal vez quiera decir unas últimas palabras.
Sí, que hay que discutir frente a la naturalización de los roles de género y que el fútbol sí es un deporte para mujeres y como lo decía Megan Rampione, esto es deber de todas y todas transformarlo desde la base, apostarle y seguir insistiendo en que la pelota la jugamos entre todos y todas. Esteban, ¿algo para decir? Agradecerle a Cindy por sus conceptos, por acompañarnos en este programa y es muy importante esta reflexión. Los cambios son inevitables y lo que se viene para el fútbol nadie lo sospecha. Yonda, ¿se quedó algo en el tintero? Bueno, primero agradecerle a Cindy. No hablamos, por ejemplo, de los géneros no binarios, cómo eso incluye en el tema de la masculinidad tóxica. Creo que me gustaría un segundo, incluso tercer programa sobre esos temas. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, seguramente nos encontraremos en el futuro. Gracias de nuevo a todos. Esto fue A Pelotar Dados. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Spotify y YouTube o escribirnos al correo electrónico apelotardados@gmail.com. Hasta la próxima.